Hola, soy Luisa Peck, y quiero contarte una historia que marcó mi vida. Crecí en Seattle, en una casa que parecía superintelectual. Mi padre era profesor de Derecho y un ateo que creía que la libertad pasaba por no depender de la religión. Mi madre era historiadora del arte y también atea, así que en nuestra casa todo giraba en torno al rendimiento y los resultados. No era el tipo de ambiente en el que recibías cariño por el mero hecho de existir. Tenías que ser brillante, destacar, hacer algo que les hiciera sentirse orgullosos. Desde muy joven me fue bien en la escuela. Se me daba muy bien la filosofía y me encantaba demostrar que Dios no existía. Recuerdo que leía a filósofos como René Descartes, desmontaba sus argumentos y pensaba que lo controlaba todo. Pero mirando atrás, me doy cuenta de cómo esta búsqueda de la lógica y la perfección escondía algo más grande. Y aquella noche en Manhattan fue el comienzo de algo que cambió mi perspectiva para siempre. Siempre había creído que Dios no existía. Para mí, esta idea era simplemente ridícula. Desde muy joven me sumergí en el modernismo, porque parecía que la gente por fin despertaba del sueño impuesto por la Iglesia y se enfrentaba a la fría y oscura realidad del universo, un lugar indiferente sin propósito ni sentido. Eso tenía sentido para mí en aquel momento. Mi infancia y adolescencia estuvieron marcadas por constantes cambios de colegio. En 10º curso, me colocaron en un colegio público donde todo el mundo tenía ya su propio grupo de amigos. Yo, tuve que conformarme con lo que yo llamo, amigos de camuflaje, gente con la que salía solo para no parecer solitario. En el último año, algo cambió, descubrí la cerveza y el mundo de las fiestas. De repente era popular, cuando bebía, parecía gustarle más a la gente, y yo también me gustaba más. Asumí un papel que no era el mío, fingiendo seguridad en mí misma, como si supiera exactamente quién era. Pero por dentro, todo era teatro. Era como una actriz nerviosa en el escenario, siempre preguntándome si estaba actuando bien, si la gente se lo creía. Me licencié en 1982 y me trasladé a Nueva York, atraída por la vibrante energía de la ciudad. Allí estaba el famoso Estudio 54 y todo el ambiente de los clubes nocturnos. Me parecía estar viviendo un sueño, o al menos intentarlo, pero en realidad, vivía en un extraño ciclo. Bebía para escapar de los ataques de pánico que insistían en perseguirme. En un momento dado, decidí invitar a un amigo de la universidad a visitarme en Manhattan. Era traficante de drogas y había traído una cantidad absurda de cocaína. Pasamos la noche en su piso, bebiendo y consumiendo. Luego cogimos un taxi hasta el Peppermint Lounge. Recuerdo estar allí, sintiéndome en mi mejor momento, como si todo estuviera en su sitio. O eso me decía a mí misma. Por dentro, seguía siendo la misma actriz, intentando que no se me cayera la máscara. Mi vida era una búsqueda constante para sentirme bien, para ser lo bastante guay. La próxima fiesta sería el momento, me decía a mí misma. O quizá la siguiente copa, o un poco más de drogas, quién sabe. Siempre parecía que estaba tan cerca de alcanzar por fin esa sensación de plenitud, pero nunca lo conseguía. Era como perseguir algo que siempre se me escapaba de las manos. Y aquella noche, mientras bailaba y me divertía, se nos acabó la cocaína. Fue el tipo de cosa que estropeó todo el estado de ánimo que tanto me estaba esforzando por construir. Cogimos el dinero que teníamos y empezamos a buscar a alguien que pudiera vender. Alguien nos recomendó a un tipo. Era delgado, vestía un traje beige y nos aseguró que lo que tenía era buena mercancía. Le compramos 1 gramo y empezamos a consumirla. Mi amigo, que era un experto en la materia, levantó la nariz. No hace nada, dijo, tirando el billete al suelo con frustración. Yo, en cambio, mantenía la esperanza. Tal vez sea cocaína en mal estado, pensé. Decidí consumirla toda, convencido de que si consumía lo suficiente, pasaría algo. Y eso fue exactamente lo que hice. Después de esnifarlo todo, sentí una extraña oleada. Grité al oído de mi amigo, voy al baño, y me dirigí a la cola. Por el camino, noté algo diferente. Pequeños destellos, como puntos rojos, empezaron a aparecer en mi visión. Pensé que era algún interesante efecto secundario de la cocaína. Vaya, eso mola, pensé. Mientras esperaba mi turno, los destellos se hicieron más intensos. Cuando por fin entré en la cabina, me di cuenta de que algo iba muy mal. Mi visión era limitada, solo podía ver lo que tenía delante.
Miré las pintadas de la pared, pero no pude leer nada. Fue en ese momento cuando la realidad empezó a desvelarse de una forma que nunca habría podido predecir. En ese momento, dentro del cuarto de baño, empecé a darme cuenta de que algo iba terriblemente mal. No podía respirar, era como si todo el aire hubiera sido succionado de aquel pequeño espacio. Salí desesperadamente, intentando aspirar aire, pero nada parecía entrar. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. No me daba cuenta de que me estaba muriendo. Solo me sentía frustrado y enfadado, pensando que aquello no era más que otro extraño efecto secundario de la cocaína. Ni por un segundo se me pasó por la cabeza que no fuera cocaína. Algún tiempo después me enteré de lo que realmente había pasado aquella noche. Unos amigos que habían sido traficantes de drogas me explicaron que era habitual mezclar cocaína con lidocaína porque era más barato. El problema era que, en mi caso, lo que había utilizado era lidocaína pura. Un anestésico local que, en grandes cantidades, puede ser mortal. Dijeron que ya se había suicidado gente por ingerir lidocaína en altas concentraciones, y yo había inhalado suficiente como para envenenarme todo el cuerpo. Aquella noche también me enteré de que mi corazón empezaba a ralentizarse, a latir algo así como 30 veces por minuto. Mi cerebro no recibía oxígeno, por mucho que intentara respirar era una sensación horrible que nunca olvidaré. Recuerdo encontrarme con mi amigo y decirle, aquí no hay aire. No puedo respirar. Me miró como si todo fuera normal e intentó calmarme, pero yo estaba furiosa. ¿Cómo podía no darse cuenta de que algo iba mal? Me llevó al bar y el camarero me dio un vaso de agua. Quería gritar que no necesitaba agua, sino aire. Sin embargo, tomé un sorbo, casi sin pensar. Y entonces, ¡bam!, fue como si todo se hubiera detenido. Mi visión se oscureció y sentí que mi barbilla golpeaba la encimera, un impacto que parecía real pero que al mismo tiempo no tenía sentido. Y de repente sentí alivio, un alivio tan profundo que me hizo darme cuenta de que ya no luchaba por respirar. No recuerdo haber respirado ni nada más. Fue como si me hubieran arrancado del cuerpo, dejando atrás toda aquella lucha desesperada por el oxígeno. En ese instante, sentí que todo el aire que necesitaba estaba allí, abundante, como si nunca me hubiera faltado. Me di cuenta de que abandonaba Manhattan, y eso me produjo una sensación de alivio tan inmensa que me pareció liberadora. No era solo el club nocturno o aquella situación asfixiante lo que dejaba atrás. Era toda la confusión de ser yo misma, Luisa, con las luchas y los esfuerzos que me habían agotado. Era como si por fin me liberara del peso de cargar con lo que era. De repente, me encontré en un lugar impresionante. El cielo era de un azul tan claro y perfecto que parecía infinito, y debajo de mí, el océano se extendía hasta el horizonte, sereno e igualmente azul. Me invadió una paz indescriptible. Decidí arquear la espalda y zambullirme de espaldas. En el momento en que me lancé al agua, vi que el océano centelleaba bajo mí, reflejando la luz de un modo mágico. No sentí miedo, aunque me parecía estar a cientos de metros de altura. Pensé, vamos a ver cómo es. Al sumergirme, vi las burbujas que se elevaban a mi alrededor, y todo tenía un aspecto increíblemente hermoso. Era como si estuviera dentro de un sueño vívido. Al acercarme a la superficie del agua, ocurrió algo inesperado. Apareció una mesa, y sobre ella había una casa vieja, desgastada por el tiempo. Miré la casa y tuve una sensación inmediata de conexión, como si estuviera profundamente unida a mí. Supe que tenía que ir allí. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, me encontré en la puerta de la casa, pero ya no tenía cuerpo. Solo era conciencia, flotando sobre la entrada. Entonces pensé que aquella era la casa de mis antepasados. Una casa espiritual, cargada de las historias y las vidas de todos los que me precedieron. Podía sentir su presencia a mi alrededor, abuelos, bisabuelos, todo un linaje que parecía darme la bienvenida en ese momento. Era como si me reconectaran con mis raíces, con la esencia de lo que realmente era. La presencia más fuerte era la de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera. No podía verle, pero sentía claramente su energía, casi como si estuviera a mi lado, irradiando alegría y orgullo. Todo el mundo estaba emocionado, feliz de recibirme, como si este encuentro hubiera sido un momento largamente esperado. Era curioso porque, en mi vida cotidiana, nunca me había preocupado por la genealogía.
Siempre pensé que saber sobre los antepasados era irrelevante. Pero allí, en medio de ese sentimiento de pertenencia, me sentí honrada. Al darme cuenta de ello, tuve la sensación de que había un lugar especial en la casa, un sillón frente a una gran ventana panorámica con vistas al océano. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el sillón ya no estaba allí. Y eso me preocupó profundamente. Pensé, ¿cómo voy a ver las vistas? Es tan bonita, quiero verla como debe verse. En cuanto lo deseé, sentí que algo me agarraba en la zona del corazón, incluso sin cuerpo físico. Era como si una fuerza invisible pero extremadamente real tirara de mí por el esternón. Me llevaban hacia adelante, directamente al alféizar de la ventana. Cuando atravesé la ventana, todo cambió. El océano centelleaba ante mí, y el sol se ponía, proyectando un camino de luz dorada directamente hacia mí. Sin previo aviso, me sentí volar sobre ese camino de luz. El movimiento era delicioso, una sensación de libertad total y de avance constante. Era como si cada partícula de mi ser se moviera hacia algo más grande, algo lleno de propósito. Sin embargo, surgió en mí una parte escéptica, como si quisiera cuestionarlo todo. Aún así, no podía negar la belleza y la paz de este momento. Era tan real, tan tangible y, al mismo tiempo, completamente distinto a todo lo que había experimentado hasta entonces. Seguí avanzando, volando, sintiendo que me llevaban a algo extraordinario. Mientras volaba por aquel camino de luz, empecé a cuestionarme la perfección de todo lo que me rodeaba. Pensé, un momento, esto es demasiado perfecto, esta increíble belleza, esta maravillosa sensación, ¿estoy soñando? La gente sueña que vuela. ¿Esto es real? En el instante en que surgió esta duda, una voz profunda y poderosa replicó, cristalina, más real que cualquier cosa de ahí atrás. Me quedé paralizado. Allá atrás, significaba mi vida como Luisa, todas las luchas, los miedos, los intentos desesperados por encajar en la sociedad. Nunca esperé que nadie me respondiera. Cuando haces una pregunta, sobre todo así, en tu interior, no esperas oír una respuesta. Pero esa voz era inconfundible. No podía ignorarla. Necesitaba reflexionar sobre lo que acababa de oír. ¿Es esto cierto? ¿Es esto más real que todo lo que hay ahí atrás? Mientras pensaba esto, el sol que tenía delante empezó a crecer, haciéndose más grande y detallado a medida que me acercaba. Por un momento, pensé, voy a vaporizarme, acercándome tanto, pero, para mi sorpresa, no sentí miedo. En lugar de eso, atravesé el sol, como si hubiera atravesado un portal hecho de luz. Y, de repente, la luz no solo estaba a mi alrededor, sino dentro de mí. Era todo lo que veía, todo lo que sentía. Era muy intensa. En ese momento me di cuenta de que no era solo luz, era amor. No el tipo de amor que conocemos en la tierra, frágil, lleno de condiciones e incertidumbres. Era amor absoluto, incondicional, verdadero. Por primera vez en mi vida, me sentí completa, totalmente realizada por algo que no tenía que buscar ni conquistar. Toda mi existencia anterior parecía un esfuerzo continuo por conseguir migajas de amor, por demostrar que era digna de algo. Pero ahora, estaba completamente lleno de ese amor, ahora era una parte inseparable de mí. Mientras me envolvía ese amor infinito, sentí algo, el mensaje era claro y constante, eres tan amado. Eres tan amada. Y sobre todo, eres tan amado. No era una demostración genérica, como si formara parte de un bienvenido al espectáculo de luces. Fue personal, íntima, como si aquel ser me conociera mejor que yo mismo. Lo sabía todo, mis defectos, mis miedos, mis dudas y, sin embargo, me amaba por completo. No quería que se acabara, era lo único que podía desear. Solo quería quedarme allí para siempre, envuelta en ese amor absoluto. No sé cuánto tiempo pasó, pudo ser un minuto o una eternidad. Pero, de repente, el ser que me sostenía habló clara y directamente, no puedes quedarte. Aún no has terminado. Fue entonces cuando pregunté, ¿qué quieres decir con, no puedo quedarme? ¿Cómo que no he terminado? Entonces grité, no, fue un no desesperado, lleno de angustia. Me sentí como un niño que recibe un no. En mi mente, quería luchar, gritar, realmente no quería salir de ese lugar. Pero antes de que pudiera hacer nada, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La luz desapareció y volví a la oscuridad. Me invadió una sensación de caída, y por primera vez sentí miedo.
Caer me parecía aterrador, no sabía hasta dónde llegaría ni qué me esperaba allí abajo. Era un vacío desconocido y aterrador. Poco a poco, la realidad empezó a formarse a mi alrededor. Volví al mundo que conocía y, de repente, volví a estar rodeada de gente, sonidos y la cruda realidad de que había vuelto a la vida. Me sentía completamente fuera de lugar. Lo único que me venía a la mente era, he vuelto a la marioneta de carne. Aquel cuerpo, que antes me había parecido tan familiar, era ahora un peso, algo manual e incómodo. Los recuerdos de cómo funcionaba el mundo físico volvieron como un puñetazo. Todo era esfuerzo, movimiento, voluntad. Era como si me obligaran a jugar a un juego al que ya no quería jugar. Estaba en el suelo, rodeado de gente, y me di cuenta de que estaba mojado. Por un momento pensé que me habían echado agua, como en las películas, para que volviera. Pero no, era sudor. Todo mi cuerpo había sudado desesperadamente mientras luchaba en el otro lado. El camarero estaba allí, a mi lado, jadeando. Me había estado practicando la reanimación cardiopulmonar durante lo que parecieron 3 interminables minutos. Por lo que me contaron después, en cuanto di ese sorbo y me di la vuelta, mi cuerpo convulsionó con acento agudo. Fue un ataque tan violento que golpeé todo lo que me rodeaba, seguido de una parada cardíaca. El camarero nunca renunció a ayudarme a vivir, siguió insistiendo, incluso cuando parecía inútil. Más tarde supe que alguien le dijo, se ha ido. Cúbrela, ríndete. Mi cara estaba gris, mi cuerpo sin vida, como un cadáver. No había ningún recuerdo de quién era yo y, para él, era como si ya me hubiera ido. Pero él no lo aceptó. Persistió, incluso cuando todo parecía perdido. Y entonces, de alguna manera, volví. En ese momento quise darle las gracias, pero no pude. Es difícil de admitir, pero nunca he sido capaz de darle las gracias hasta hoy. Me salvó la vida y nunca le dije las palabras que merecía oír. Después de eso, subimos juntos las escaleras. Me sentía extraña, confusa, preguntándome por qué subíamos. ¿Por qué subimos?, pensaba. Cuando por fin llegamos a la salida, estábamos en la acera, en medio del pueblo. Nos sentamos en silencio y todo parecía surrealista. Estaba viva, pero algo dentro de mí había cambiado. La luz, el amor, la otra dimensión. Todo aquello parecía ahora un sueño lejano, pero tan real que no sabía cómo encajarlo de nuevo en mi vida. Cuando nos fuimos, nos sentamos en un banco pegado a la pared. Todavía estaba intentando asimilar lo ocurrido cuando el camarero se acercó a nosotros. Al principio se dirigió a mi acompañante, pero luego se volvió hacia mí y me dijo algo que se me quedó grabado: has estado fuera mucho tiempo. Realmente pensábamos que no volverías. En ese momento, con mi inmadura mentalidad de 22 años, lo que me vino a la mente fue algo tan banal como absurdo. Me lo imaginé haciendo respiración boca a boca, e inmediatamente pensé, debe de tener 40 años, qué asco, qué vergüenza. Me sentí completamente incómodo y, en lugar de darle las gracias, me limité a murmurar algo así como, ah, sí. Qué bien. Cogí un cigarrillo e intenté concentrarme en fumar, ignorando la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Mi orgullo y mi necesidad de parecer guay estaban cegando mi percepción de lo que aquel hombre había hecho por mí. Años después, por fin me di cuenta. Ese camarero me había dado todo lo que tengo hoy. Toda mi vida, las experiencias, mi hijo, todas las cosas importantes que he construido, me lo devolvió todo cuando se negó a renunciar a salvarme. Yo solo tenía 22 años y no había hecho nada importante hasta entonces. En aquel momento, estaba tan preocupado por mantener una pose que no me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Recuerdo que vi acercarse una ambulancia e inmediatamente me di cuenta de que era para mí. Mi corazón se aceleró con otra preocupación: si voy al hospital, mis padres se enterarán. Sabrán que he consumido cocaína y he tenido una parada cardíaca. Y eso, era impensable. En mi familia, algo así sería completamente inaceptable. Me volví hacia mi cita y le supliqué: por favor, no me dejes ir al hospital. No me hagas pasar por esto. Me cogió de la mano, tiró de mí y corrimos hasta el taxi más cercano. Entramos corriendo y recuerdo que le dijo al conductor: conduce, solo vete. A la mañana siguiente, el peso de la noche anterior se hizo aún más evidente. Tenía moratones por toda la nuca, fruto de las convulsiones. Tenía el esternón dolorido e hinchado por la reanimación cardiopulmonar.
Era como si todo mi cuerpo fuera un recordatorio físico de lo que acababa de sufrir. Más tarde, hablé con acento agudo con mi compañera de piso sobre lo ocurrido, intentando asimilarlo todo. Fue entonces cuando me dijo algo que me afectó mucho, ¿y esa sensación de ser abrazada? ¿Crees que fue como, Dios? Ella respondió que no podía explicarlo, pero yo sabía en el fondo que lo era. Pero al mismo tiempo, me negaba a admitirlo. Estaba atrapada entre lo que había experimentado y las creencias que mantenía, intentando reconciliar lo inexplicable con la realidad que conocía. Y así, aquel momento se convirtió en un punto de inflexión en mi vida, algo que nunca olvidaría, aunque no supiera exactamente cómo afrontarlo. Pasaron los años y la historia de aquella noche en Estudio 54 se convirtió en eso, una historia. Seguí viviendo de la misma manera, pero mi vida no mejoró. De hecho, mi alcoholismo no hizo más que empeorar. Perdí un trabajo como profesor, no porque estuviera centrado en mi escritura, como contaba a los demás, sino porque el trabajo se interponía en mi forma de beber. Decidí aislarme un poco y me compré una cabaña de madera en el condado no incorporado de Thurston. Conseguí un trabajo como camarera, rodeada de jóvenes veinteañeros. Aunque tenía 34 años, me mezclaba con ellos como si aún fuera una adolescente, porque, en cierto modo, nunca había crecido. No había un plan para mi vida, simplemente existía. Una noche fui a una fiesta y bebí tanto que me quitaron las llaves para que no condujera. Me pasaron la noche en casa de un desconocido, pero de algún modo encontré las llaves y, en un acto de absurda obstinación, conduje hasta casa completamente borracho. Me daba igual lo que pudiera pasar. Por el camino, llegué a una parte de la carretera que se estrechaba al cruzar sobre una vía férrea. Era un lío de señales reflectantes, todo era tan confuso delante de mí. Me da igual, pensé, acelerando a 80 km/h directamente hacia el centro del lío. De algún modo, lo atravesé sin incidentes y llegué a mi cabina. Salí del coche, todavía agarrado a la puerta para mantener el equilibrio. Miré al cielo estrellado y, en un momento de autoengaño, pensé, tío, qué duro soy cuando conduzco borracho. Fue como si un rayo me atravesara desde las estrellas hasta los pies. Fue una sensación imposible de ignorar, acompañada de un conocimiento claro e incuestionable, esta es la última vez que puedo ayudarte. Ahora sabes distinguir el bien del mal. El impacto de esas palabras fue fuerte. Incluso borracho, estaba completamente desconcertado. ¿Qué ha sido eso?, pensé, mientras una oleada de culpa empezaba a invadirme. En el fondo, sabía que lo que había hecho aquella noche, conducir borracho, arriesgar mi vida y la de los demás, estaba mal. Y más que eso, lo sabía. No había excusas, por mucho que intentara ignorarlo o justificarlo, esa culpa estaba ahí, como una sombra persistente. Aquella experiencia no era algo que pudiera borrar sin más. Dejaba una marca, un persistente recordatorio de que iba por un camino totalmente equivocado y peligroso, y de que tal vez se me estaba acabando el tiempo para cambiar. Intenté deshacerme de la sensación, hundiéndome aún más en mi estilo de vida por el que estaba totalmente desesperada. Pero en el fondo, algo en mí sabía que se trataba de un mensaje, y que ignorarlo sería mi mayor error. Aquella experiencia tenía una profundidad que ya no podía ignorar. Las palabras, sabes distinguir el bien del mal, y esta es la última vez que puedo ayudarte, seguían resonando en mi interior, y esta vez no podía olvidarlas. Era algo más grande que una simple sensación, era como si una parte de mí supiera, instintiva e incuestionablemente, que era real. Aún así, seguí bebiendo. Me entregué al mismo estilo de vida durante un tiempo más, pero aquellas palabras me perseguían. Cada vez que intentaba ahogarme en alcohol, ahí estaba, resonando, sabes distinguir el bien del mal. Ese fue el punto de inflexión, aunque entonces no me di cuenta. Pasó otro mes hasta que por fin me decidí a ir a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Fue el 29 de enero de 1995 y, desde entonces, no he vuelto a beber. Mi vida ha cambiado de una forma que nunca hubiera imaginado. Hoy soy una persona completamente distinta de la que era en los años en que el alcohol dominaba mi vida. Parte de esto, por supuesto, es el proceso natural de envejecer. Pero sé que, sin dirección, podría haberme convertido fácilmente en alguien sin propósito, un barfly, olvidado en algún rincón oscuro.
Gran parte de mi transformación vino de Alcohólicos Anónimos. Aprendí escuchando las historias de los veteranos, absorbiendo sus experiencias y comprendiendo cómo encontraron su camino. Las reuniones me dieron un espacio para crecer y reflexionar. Pero también hubo algo más, una certeza que nació en ese momento crucial: Dios es real. No veo a Dios como algo separado, un tipo en el cielo, que gobierna desde arriba. Para mí, Dios es todo, una unión de inteligencia y amor. Y estos dos conceptos, inteligencia y amor, son esencialmente la misma cosa. Dios está en todo, en los árboles, en el viento, en la energía que une todo lo que nos rodea. No sirve de nada imaginar a Dios como un jefe y a los ángeles como subordinados. Todo forma parte del mismo todo, un flujo continuo de energía divina. Mi ángel, esa fuerza que me ha salvado tantas veces, no es algo separado de Dios. Es un canal, y yo también puedo ser un canal para Dios. Hoy, veo esto como mi propósito, ser un punto de conexión, un recordatorio del amor y la bondad. Mi trabajo ahora es simple pero poderoso: hacer que cada persona que conozco sea un poco más feliz de lo que era antes. Esto es algo que llevo conmigo en todo lo que hago, en cada interacción, grande o pequeña. Trabajo directamente con las personas, ayudándolas a encontrar su camino, pero también soy consciente de que mi misión va más allá. Se trata de estar presente, disponible, y permitir que ese amor e inteligencia divinos fluyan a través de mí para que, de alguna manera, pueda contribuir a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Esta es mi piedra de toque, mi guía, y es lo que mantiene mi vida en equilibrio y con propósito. Una cosa que he aprendido es la importancia de crear momentos genuinos con la gente. Siempre intento dedicar tiempo a charlar, preguntar algo y, si es posible, reírme. Ya sea en el trabajo, con gente que me encuentro por la calle o incluso en un aeropuerto abarrotado, creo en el poder de estas pequeñas conexiones. Por supuesto, hay días en los que me siento abrumada, incapaz de sonreír a todo el mundo. Pero aún así, intento recordarme a mí misma que cada chispa de positividad, cada intercambio de auténtica humanidad, importa. Es como decir en silencio: te veo, somos humanos, y te deseo lo mejor. Vivir en lo que yo llamo una marioneta de carne, este cuerpo que nos lleva por la vida, no es fácil. Intercambiar palabras, gestos, signos, intentar comunicar lo que sentimos o pensamos, es a menudo un reto. Y el mundo que nos rodea puede ser aún más complicado. Hay energías oscuras ahí fuera, y el odio tiene una capacidad aterradora de generar más odio. Pero algo fundamental de la vida es que tenemos libre albedrío. Podemos elegir destruir, causar dolor o buscar un camino diferente. Es como aquel mensaje que recibí hace años: eres libre de destruirte, pero sabes lo que está bien y lo que está mal. Esa misma elección está ante toda la humanidad. Podemos seguir el camino del odio, alimentando conflictos y dividiéndonos unos a otros. Pero en el fondo, sabemos que eso no es lo que queremos. Sabemos que buscamos el amor. Por eso creo que lo que Dios realmente quiere para nosotros es que encontremos nuestro camino hacia el amor, incluso en los momentos más difíciles. Martin Luther King tenía toda la razón cuando dijo: el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Puede que nuestra biología nos diga lo contrario, ese instinto primitivo que grita: golpea antes de que te golpeen. Responde con más fuerza, pero lo que figuras como Jesús, Gandhi, Mandela y Martin Luther King han intentado enseñarnos es que hay otro camino. Nos mostraron que, en lugar de tomar represalias, podemos responder con amor. Esta elección tiene un poder transformador, porque devolver el amor crea un espacio en el que la otra persona puede darse cuenta de que estaba equivocada. No es fácil, es contraintuitivo, pero, en el fondo, es lo que cambia el mundo. Amar y ser amado, dar como se recibe y perdonar como se es perdonado. Dios, lo mejor para la humanidad es elegir el camino correcto, y el camino correcto es el amor. Así que hoy me llevo conmigo la lección más valiosa que he aprendido: nuestras elecciones tienen un poder inmenso. El odio puede consumirnos, pero el amor nos transforma. Cada gesto, por pequeño que sea, puede ser una chispa que encienda algo más grande en la vida de otra persona, así que mi invitación es sencilla. No importa en qué punto de tu viaje te encuentres, recuerda que siempre hay un camino hacia el amor, la reconexión y el cambio. Tienes el poder de elegir lo que es correcto, de difundir la bondad y, tal vez, de ser la luz en la vida de otra persona. Gracias por escuchar mi historia.
Espero que te inspire para encontrar lo mejor de ti mismo y compartirlo con el mundo. Después de todo, como dijo Martin Luther King, solo el amor puede expulsar el odio. Que podamos elegir, cada día, ser parte de ese cambio. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Hoy me llevo conmigo la lección más valiosa que he aprendido. Nuestras elecciones tienen un poder inmenso. El odio puede consumirnos, pero el amor nos transforma. Cada gesto, por pequeño que sea, puede ser una chispa que encienda algo más grande en la vida de otra persona. Y eso es lo que intento hacer cada día, hacer que cada persona que conozco sea un poco más feliz, un poco más vista, un poco más querida. Así que mi invitación es sencilla. No importa en qué punto de tu viaje te encuentres, recuerda que siempre hay un camino hacia el amor, la reconexión y el cambio. Tienes el poder de elegir lo que es correcto, de difundir la bondad y quizás de ser la luz en la vida de alguien. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te inspire para encontrar lo mejor de ti mismo y compartirlo con el mundo. Después de todo, como dijo Martin Luther King, solo el amor puede expulsar el odio. Ojalá elijamos, cada día, formar parte de ese cambio.